En el presente video vamos a hablar acerca de la dilatación volumétrica. Por ejemplo, imagínense que tienen un bloque que puede ser de hierro, aluminio, cobre o de cualquier otro material. Y este bloque tiene tres dimensiones. En este caso, esta dimensión digamos que sea igual a una longitud A sub 0. Tiene una altura igual a una longitud B sub 0 y una profundidad igual a una longitud C sub 0. Sabiendo que tiene una temperatura inicial y este material tiene un coeficiente de dilatación lineal que le vamos a llamar alfa, y asumiendo que todo este bloque se dilata debido a un incremento de su temperatura, entonces tendríamos este bloque con un mayor volumen debido a la dilatación, ya que su temperatura final es mayor a su temperatura inicial. Debido a esta dilatación, la longitud que inicialmente era igual a A sub 0, ahora podríamos decir que es igual a A sub F, o que también podríamos llamar igual a A. La altura también podríamos decir que sería igual ahora a B sub F o igual a B, como en este caso lo estamos escribiendo, y la profundidad ya no sería igual a C sub 0, sino sería igual a C sub F o igual a C. Analizando el volumen inicial, podemos decir que el volumen inicial al cual le vamos a llamar igual a B sub 0 sería equivalente a toda esta dimensión multiplicado por su altura y multiplicado por su profundidad, es decir, sería equivalente a toda esta expresión. Y el volumen final podríamos decir que sería igual a B, y esto sería equivalente a la multiplicación de esta longitud multiplicado por su altura y multiplicado por su profundidad, por lo que el volumen final sería equivalente a lo siguiente. En este caso, esta longitud A, debido a la dilatación que ocurre debido al cambio de la temperatura, sería equivalente a esta longitud inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por delta de temperatura. Esta sería la ecuación que se utiliza para poder determinar la dilatación lineal de cualquier objeto. De la misma forma, la altura tendría una dilatación lineal igual a la longitud inicial multiplicado por todo este factor. Y la profundidad de la misma forma sería igual a la profundidad inicial, que le habíamos llamado igual a C sub 0, multiplicado por todo este mismo factor. Conociendo esto, entonces podemos determinar el volumen final, y en vez de colocar la longitud final, que sería igual a A, colocaríamos su equivalencia. De la misma forma colocaríamos la equivalencia de la altura final, y de la misma forma la equivalencia de la profundidad final. De tal forma que el volumen final lo podemos reordenar de la siguiente forma. Aquí colocaríamos A sub 0, aquí colocaríamos B sub 0 y aquí colocaríamos C sub 0. Si se dan cuenta, se está multiplicando 3 veces 1 más el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por el delta de temperatura. Acá tenemos una vez, 2 veces y 3 veces, por lo que podríamos representar estas tres multiplicaciones colocando toda esta expresión pero elevado al cubo, de esta forma. Podemos ver que A sub 0 multiplicado por B sub 0 y multiplicado por C sub 0 es igual al volumen inicial, y eso es lo que reemplazamos en esta ecuación. Es decir, en vez de A sub 0 multiplicado por B sub 0 y por C sub 0, estamos colocando el volumen B sub 0. Y lo multiplicaríamos nuevamente por todo este factor. Desarrollando toda esta expresión elevado al cubo, tendríamos 1 al cubo, que es igual a 1, más 3 veces que multiplica a 1 elevado al cuadrado por todo esto, tendríamos todo este valor, ya que 3 por 1 al cuadrado es 3, y a la vez por alfa por delta de t tendríamos esta expresión, más 3 que multiplica por 1 y que multiplica por toda esta expresión elevado al cuadrado, tendríamos toda esta expresión, más toda esta expresión elevada al cubo, y tendríamos alfa elevado al cubo por delta de t elevado al cubo, y cerramos paréntesis. Sabemos que el coeficiente de dilatación lineal alfa varía de acuerdo a los diferentes materiales, de tal forma que podemos tener un coeficiente de dilatación lineal para el hierro, para el aluminio, para el cobre, para la plata, y de esa misma forma para los diferentes materiales que nosotros deseemos analizar. Por ejemplo, el coeficiente de dilatación lineal para el hierro es igual a 12 por 10 a la menos 6, que multiplica a grados Celsius elevado a la menos 1. Y de esa misma forma podemos tener los diferentes coeficientes de dilatación lineal que previamente ya se tienen en una tabla debido a diferentes experimentos que se han hecho en laboratorio. Si se dan cuenta, el coeficiente de dilatación lineal
Si bien es cierto que difieren entre material y material, lo que podemos resaltar es que son valores demasiado pequeños. De tal forma que si es que, digamos, a este coeficiente de dilatación lineal del hierro, para dar un ejemplo, lo elevamos al cuadrado, básicamente tendríamos 12 al cuadrado por 10 a la menos 6 al cuadrado. Es decir, tendríamos 144 multiplicado por 10 a la menos 6 elevado al cuadrado. Y 10 a la menos 6 elevado al cuadrado básicamente sería 10 elevado a la menos 12. Es decir, al elevarlo al cuadrado, básicamente aquí nos sale un número bastante pequeño. Tendríamos 0.00000 con varios ceros, ¿no? Prácticamente con 12 ceros antes de llegar a este número que estaría también elevado al cuadrado. Por lo que podemos afirmar de que podemos eliminar toda esta expresión debido a que alfa elevado al cuadrado es un número prácticamente bastante pequeño, y de la misma forma al elevarlo al cubo lógicamente que tendríamos un número incluso aún más pequeño, por lo que también podemos eliminarlo. Es así que toda esta ecuación la podemos reducir a toda esta expresión y podemos decir que el coeficiente de dilatación volumétrica vendría a ser igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Es así que toda esta ecuación la podemos reemplazar por toda esta ecuación, donde beta vendría a ser el coeficiente de dilatación volumétrica. Mucho ojo no olvidar que el delta de T básicamente es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. De tal forma que si la temperatura final es mayor a la temperatura inicial, básicamente aquí tendríamos un número positivo, y al multiplicarlo por el coeficiente de dilatación volumétrica, también tendríamos un número positivo que se sumaría a la unidad, y al multiplicarlo por el volumen inicial, de esa forma tendríamos un volumen superior, que justamente es lo que tenemos acá, ¿no? Un volumen mayor. Y lógicamente que si es que la temperatura final es un valor inferior a la temperatura inicial, al desarrollar el delta de T tendríamos un número negativo, al multiplicarlo por el beta también tendríamos un número negativo, de tal forma que al sumarlo con 1 tendríamos básicamente un número debajo de la unidad, y al multiplicarlo por el volumen inicial tendríamos un volumen final inferior al volumen inicial. Que Dios los bendiga.